Hola a todos, buenos días. Un domingo más que nos encuentra reunidos a través de este escenario virtual, un escenario en el que de a poquitito nos vamos acostumbrando, espero que no tanto. Particularmente espero el momento en el que nos liberen, nos dejen a todos salir, porque creo que necesitamos volver a mirarnos a los ojos, necesitamos volver a ver a los hermanos, necesitamos, no sé si les pasa, que necesitamos el Dios te bendiga de Maderna, necesitamos oír eso, necesitamos los abrazos de Nancy Urra, los abrazos de Caro, necesitamos la energía de Marcela Cayulev, necesitamos ver la sonrisa de Ruti, de Pablito, necesitamos las meriendas de Amelia, de Iris y de Miriam, necesitamos ver a Pedrito y a Neley corriendo por el salón. Nos hace mucha falta volver a ver a los chicos corriendo una vez que terminaron los clubes por los pasillos y alguno que otro poniendo orden. Nos hace falta mucho eso. Nos hace falta volver a abrazarnos, volver a decirnos te quiero, volver a decirnos te extrañé. Pero bueno, este tiempo será, hasta que nos digan, será de esta manera, un escenario virtual, ¿no? Espero que no nos acostumbremos demasiado a esto. Miren, esta semana estuve pensando en una palabra que me pareció oportuna compartirla, una palabra que nos tiene a todos, lo voy a decir de la mejor manera, nos tiene inmersos en ella, iba a decir hasta arriba, hasta la coronilla, ¿no? Pero sí, nos tiene inmersos en ella, y es la palabra adaptar. Si hay algo que logró este virus a nivel mundial es encerrarnos absolutamente a todos en nuestros hogares, ¿sí? Y nos obligó, aparte de eso, a adaptarnos. Nos obligó a adaptarnos a nuevos horarios, nos obligó a adaptarnos a nuevas rutinas. A los que somos papás nos obligó a adaptarnos a la falta de rutina de nuestros hijos. Y eso les cuento, para los que no tienen hijos, es un desafío enorme, enorme. ¿O no, Meli? Vos sabrás decirme si más allá de esa lagrimita que se te caía cuando lo veías a Max con la mochilita saliendo para su jardincito contento, hoy te das cuenta que esa rutina le hace bien a él y te hace bien a vos como mamá, nos hace bien a todos como papás. Así que tuvimos que ir adaptándonos. Los docentes, otro claro ejemplo de adaptación. Tuvieron que dejar el pizarrón y la tiza, el pizarrón y el fibrón y adaptarse a un nuevo formato de cursada online, sin que haya nadie del otro lado, sin que podamos ver si se nos están durmiendo los estudiantes, si hay alguien siquiera del otro lado, si dejaron los teléfonos activos. Se tuvieron que adaptar a eso. Los alumnos también, todos los que estamos cursando, desde los niveles más bajos hasta los más altos, hubo que adaptarse a un formato de cursada online. Y saben que está muy bien esto, está muy bien que nos adaptemos. Tiene que ver con una característica del ser humano. Esta característica adaptativa nos permite avanzar y no quedarnos quietos, ¿sí? Para poder adaptarnos hay dos procesos mentales que involucramos. Uno tiene que ver con la percepción, con tener un panorama de todo lo que está pasando alrededor mío, a nuestro alrededor, ¿sí? Y el segundo, la atención. Para poder adaptarme yo tengo que estar atento a saber qué es lo que está pasando para que en el momento justo lo pueda decidir. Lo voy a poner en unas palabras mucho más simples, en un ejemplo que se va a entender bien. ¿Recuerdan el viejo juego Cielo, Tierra y Mar? Creo que todos lo hemos jugado en nuestra infancia. Hoy cambió un poquitito, Marcos y Cheche le dieron otro tinte un poquito más alegre, que era Pato al agua, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con eso. Ahí en ese juego vemos involucrado absolutamente todo el proceso adaptativo. Percepción, yo veo lo que está pasando. Atención, para saber cuándo moverme y a dónde moverme. Y adaptación, la capacidad de hacerlo en el momento justo. Pero saben que hay algún riesgo también con respecto a la adaptación. El riesgo tiene que ver con llegar al punto en el que yo no tenga parámetros claros. Precisamente como este sistema me exige todo el tiempo que me esté adaptando, puede llegar el punto en que una persona se dé cuenta que no tiene un parámetro claro. Y ese es un gran riesgo de la adaptación. Otro riesgo puede ser que en alguno de esos escenarios en el que vamos transitando y al que nos vamos adaptando, me sienta cómodo y me quede ahí. Hago un paréntesis, espero que ninguno de nosotros se sienta cómodo con este formato virtual y cuando retomemos las actividades se nos quede en casita porque se adaptó a esto, ¿no? Pero puede pasar. Miren, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y es esperanza en tiempos de paz y en tiempos de pandemia. Y en la Biblia hay un consejo que nos dice:
Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, no se adapten, sino renueven su mente, su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermano, Dios te está diciendo que hay un peligro, Dios me está diciendo que hay un peligro y una posibilidad de que nos adaptemos a este mundo, a sus conductas, a sus patrones, a sus principios, a sus modos, a sus razonamientos. Dios es el que nos dice, no te adaptes. Es como que si nos estuviera sacudiendo, no te adaptes. Está todo bien esta capacidad adaptativa para los cambios acá, pero por favor no te adaptes a la forma de pensar. Porque va a pasar en un tiempo, si nos adaptamos a la forma de pensar de este mundo, que vamos a empezar a ver la crisis como la ven ellos. Con ojos económicos, de acá no se sale más, de acá para la gente que no conoce a Cristo, este planeta Tierra tiene muchos años por delante. Entonces ven esta salida de acá no sé cuántos años económicos y puede ser que empecemos a ver la crisis de esa manera y dejar a Dios de lado. Entonces Dios nos dice, no te adaptes. La reflexión de hoy tiene que ver con eso. Recordámelo por un mensajito. Yo te lo voy a recordar. Recordáselo a tu esposo, recordáselo a tu esposa, recordáselo con amor a tu hijo. No te adaptes a este mundo, no te adaptes. Que aquello que Dios nos ha dado como capacidad en el ser humano de adaptarnos para los cambios que vienen, en lo espiritual tengamos una sola visión. Como si Dios rogase, decía el apóstol, como si Dios rogase por medio mío. Hermanos queridos, les ruego, no nos adaptemos a la forma de pensar de este mundo. Que el Señor nos ayude para que así sea realmente. Él viene pronto y queremos que encuentre un pueblo bien dispuesto, preparado y con la mente puesta en los negocios del Padre. Lo que sigue, los invito a compartir una canción con el grupo Alabanza, nos tiene maravillado, creo que todos hemos sacado con orgullo a relucir en nuestras redes y a difundir esto maravilloso que están haciendo estos jóvenes con un corazón entregado a Dios. Hoy tienen para compartir con nosotros la canción Gracia Sublime. Terminado este periodo de alabanza, Carlos García, mi suegro, también va a compartir la palabra que va a hablar hoy, en esta mañana, sobre la fe, la bienaventuranza de la fe. Así que hermanos, gracias por este tiempo, alabado sea el Señor viene pronto y tengamos nuestra mente adaptada y a las cosas de arriba, únicamente a eso. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti,
hermanos, un saludo muy feliz, muy afectuoso para el Centro Familiar Cristiano Jesucristo es la Vida. Estamos en domingo, es el domingo posterior al que llamamos Pascua de Resurrección. El domingo pasado fue el domingo de Semana Santa. Y estamos con una lectura escogida para hoy que une de una manera sumamente enfática lo ocurrido, digamos, el domingo pasado, con lo que habrá de ocurrir este domingo. Dice San Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino el domingo pasado, el domingo de resurrección, cuando ya era la noche. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, es decir, un domingo como hoy, el domingo posterior al domingo de resurrección, estaban otra vez sus discípulos dentro del aposento alto, y con ellos Tomás, esta vez sí estaba presente. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra bienaventuranza es una palabra familiar para nosotros. Aquí aparece bienaventurados. Es de la familia de palabras. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Los cordobeses tienen una plaza en su ciudad que se llama Macario Carrizo. Y sabe usted que la palabra Macario, que pasó a ser un nombre propio de varón, es la palabra que está escrita aquí cuando el Señor dice bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiera Dios que esta palabra Macario marque la vida de toda persona y en la fe se pueda disfrutar la alegría de ser de Cristo. ¿Qué asunto el de Tomás? Tomás no estaba el domingo anterior cuando apareció el Señor. Los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, se lo dijeron en la semana o más tarde ese mismo domingo, pero luego en la semana le repitieron, Tomás, hemos visto al Señor, pero Tomás insistía, si yo no toco, si yo no veo, no creeré. Tomás era discípulo del Señor Jesucristo. En las listas de los discípulos, que son 4, está 4 veces la lista de discípulos en Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Tomás aparece en el cuarteto del medio. La lista de los discípulos siempre está nombrada en el mismo orden. Los primeros 4, Pedro, su hermano Andrés, Juan y Jacobo, hermanos entre sí, hijos de Zebedeo. En los segundos 4, Bartolomé, Tomás, Mateo y Felipe.
Y en los últimos 4, en la última línea, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista o Celote y Judas Iscariote. En cada uno de estos cuartetos hay un bajón para mencionar. De hecho, estos bajones, estos tropezones, emergen naturalmente de la historia bíblica. En el primer cuarteto, la negación de Pedro. ¡Qué bajón! La negación de Pedro cuando el Señor fue entregado aquella noche. ¿Quién sabe las palabras que usó Pedro? Tenemos algunas aquí en los relatos de los evangelios, pero ¿quién sabe cuáles fueron todas las palabras, la gesticulación, el lenguaje gestual que ha tenido? ¡Qué tremendo tropiezo! En el segundo cuarteto, la incredulidad de Tomás. Hemos leído recién el pasaje en San Juan capítulo 20. Quizás lo primero que surge de Tomás es que fue el que tuvo ese incidente de incredulidad, cuando decía, no creeré, a menos que toque, a menos que vea. Y en el tercer cuarteto, en el último tercio de discípulos, el gran bajón de los bajones, la traición de Judas. Si de algo nos acordamos de Judas, es que fue el que entregó con un beso al Maestro. Ahora, la negación de Pedro, la incredulidad de Tomás, tuvieron retorno, tuvieron restauración, experimentaron el viaje de regreso, pero la traición de Judas fue un viaje de ida. No hubo vuelta atrás. Pedro y Tomás terminaron bien. Judas terminó muy mal. Saben que el apóstol Juan es el que cuenta los incidentes de la vida de Tomás. Por alguna razón, Juan es el que los redacta. Y la primera cosa que tenemos para mencionar ocurre ahí entre San Juan capítulo 10, capítulo 11. Había habido problemas en Jerusalén, de este lado de Jordán. Entonces el Señor con sus discípulos cruza al otro lado de Jordán, al lado este del Jordán. Así pasamos del capítulo 10 al 11, y cuando estamos en el 11, aparece este relato. Mientras están allí predicando el Evangelio, mucha gente está creyendo, un mensajero llega desde Betania, el hogar de Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. Y el mensaje era, Lázaro está enfermo. Tu amigo Lázaro está enfermo. El Señor recibe la noticia y en un momento le dice a los discípulos, volvamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dicen, pero maestro, quisieron apedrearte. Prácticamente te apedrean y quieres volver. Finalmente el Señor les dice que Lázaro murió. Y les insiste con que van a volver a Judea. Para ir hasta Betania tienen que pasar por Jerusalén o cerca de Jerusalén, lo cual era peligroso. Ahora, cuando Tomás escucha nuevamente la decisión del Señor Jesucristo de volver a Jerusalén, de volver a Judea, de ir a Betania, le dice, vayamos nosotros con Él, vayamos nosotros con Él. Y saben que encuentro que Tomás era un tipo leal, era un hombre leal, era leal al Señor Jesucristo. Vayamos. Los otros decían, no vayamos, pero Tomás dice, vayamos con Él. Y es más, dice, vayamos y muramos con Él. Era leal y también pesimista. No tenía que terminar necesariamente en la muerte de todos, el pasaje cercano a Jerusalén o el pasaje por Jerusalén para ir finalmente a Betania, pero
Ya Tomás se había hecho la idea de que el final iba a ser trágico y de que todos iban a ser apedreados y todos iban a morir por lapidación. Vayamos y muramos con él. Las dos cosas estaban en Tomás. Un hombre leal, un hombre pesimista. Algunos opinan que por eso se le decía el dídimo, el mellizo, porque era como que había dos Tomás dentro de Tomás. Este, leal, positivo, ir adelante, y este, tremendista, negativo, quejoso, rezongón. Es una enseñanza para nosotros. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y literalmente doble ánimo significa dos almas. Es tremendo tener uno y otro adentro. Por eso bien haremos en pegarnos al Señor y pedirle al Señor que nos dé madurez de carácter. Y yo creo que la madurez de carácter viene por el contacto íntimo con Dios, no viene por la religión, no viene por la ceremonia religiosa, no viene por el estar, el ir, el venir, viene por la comunión personal, individual con Dios, viene por leer la palabra. No podemos tener un cristianismo sin Biblia. No podemos tener un cristianismo con la Biblia cerrada. El lavamiento que hace el agua de la palabra en nuestro ser es tal que conduce a la santificación. Eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, cuando habla de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tomás estaba en la noche cuando el Señor Jesucristo fue entregado. Él estaba. Estaban reunidos, celebraron por última vez la cena pascual, por primera vez la cena del Señor, porque ahora Cristo habría de ser nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros y resucitó al tercer día para darnos una fe viva. Y ahí estaba Tomás escuchándolo al Señor, bien de cerca. Lindo escuchar al Señor, ¿eh? Para escuchar al Señor tenemos que leer la palabra. El Señor nos habla por las Sagradas Escrituras. Y el Señor les dice, no tengan miedo, no se turben, creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay, muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Si esto no fuera cierto, no lo diría. Y cuando prepare el lugar, habré de volver para tomarlos conmigo, porque quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Quiero que estemos juntos por toda la eternidad. Lindas palabras del Señor. Y el Señor les dice, y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Entonces Tomás, todos guardaron silencio. Ustedes saben a dónde voy. Bueno, cuando se guarda silencio es como que se acepta que uno está convalidando lo que el que habla dice. Todos saben a dónde voy. Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí le contestó las dos cosas. Tomás, voy al Padre, vuelvo al Padre, me levantaré de la tumba y volveré al Padre. Y el camino al Padre soy yo soy el camino nuevo y vivo. Para ir a la eternidad con Dios, para disfrutar esa eternidad en la que Dios nos está esperando, necesariamente tengo que salvar a uno, a una, a otro, a otra, porque es individual la salvación. Cada uno recorre el camino individualmente. Dios no salva la institución tal, la institución cual. Dios te salva a vos, si tomás el camino de Jesucristo. Porque Dios envió al Señor Jesucristo para que todo el que cree en Él sea salvo. Así que encuentro que Tomás, que no se quedó callado, era honesto. Él era un hombre honesto. Señor, no sé, la verdad es que yo no sé dónde vas. No puedo saber el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, nadie llega al Padre sino por mí. Maravillosa respuesta
del Señor Jesucristo. Para Tomás, que en su honestidad no se quedó callado. La noche, cuando el Señor ya había resucitado, la noche del domingo pasado, digámoslo así, ocurrió algo con Tomás. No estaba con los demás discípulos. Estaba ausente, eventualmente ausente. No sé cuál puede haber sido la razón que hizo que Tomás no estuviese y se perdiese ese momento maravilloso cuando el Señor Jesucristo, la noche del domingo pasado, se presentó ante los discípulos. Tomás se lo perdió. Los demás le contaron y él dijo, no voy a creer, tengo que ver y tocar. Si no hubiera estado ausente, es decir, si hubiera estado presente, no hubiera pasado por esta situación. ¿Cuántas cosas nos perdemos por ausentarnos? Cuando se reúne la iglesia, cuando nos juntamos para escuchar la voz de Dios, cuando los siervos de Dios, los predicadores, nos traen palabra del Señor y estamos ausentes, nos estamos perdiendo bendiciones. Y tenemos un hermano en la iglesia que suele repetir esto: qué difícil es recuperarlas. Qué difícil es recuperar esas bendiciones que pasaron, que ocurrieron, esas experiencias que sucedieron esa vez que estuvimos ausentes. Queridos, quiero decirles, no prefiramos otras cosas a la reunión del cuerpo de Cristo. Tenemos que querer estar donde el cuerpo de Cristo está, donde se reúne para escuchar al Padre. Es lindo que la familia se reúna para escuchar a papá. Abba, Padre, te escuchamos. Tomás ese domingo de noche estaba haciendo alguna otra diligencia, estaba deprimido en su casa, no sé, no sabemos. Sí sabemos que no estaba. Ahora, al domingo siguiente, sí estaba. Y ocurrió lo que hemos leído al principio. El Señor se hizo presente estando cerradas las puertas. Esto muestra cómo el cuerpo del Señor se había transformado en la resurrección. Era un cuerpo, pero ya no con las cualidades limitadas del cuerpo humano, como nosotros lo conocemos. Era un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, difícil de entender. Cuando lo veamos al Señor como Él es, seremos transformados a su imagen y es ahí que entenderemos de qué se trata, exactamente de qué se trata. Ese cuerpo maravilloso, glorificado, libre de enfermedad y libre de todo azote del tiempo. Esta vez Tomás estaba presente. Cuando el Señor le dice, Tomás, a ver, pone tu dedo, trae tu mano, toca el costado. Yo creo, no lo dice la Escritura, pero creo que Tomás cayó de rodillas, se postró, ahí no lo dice Juan en su relato, y exclamó, Señor mío, dueño mío, y Dios mío. Levanta tu mano, Tomás, ponela en mi costado. No, Señor, no. Si levanto mis manos, va a ser para adorarte, porque sos mi Dios, sos mi Señor. Cometí la torpeza de no estar el domingo pasado, pero ahora estoy y te veo. Cometí la torpeza de no creerle a mis colegas, a mis hermanos y hermanas. Pero creo, Señor, claro que creo, sos mi Señor y mi Dios, y te adoro. Creo que esta expresión es la cúspide del Evangelio de Juan. Es la cúspide que marca la relación del Señor Jesucristo con un ser humano. Cristo quiere ser Señor y Dios
de cada uno de nosotros y lo quiere ser por amor. Cuando el Señor resucita, tiene varias apariciones. Pero decíamos al principio que en el primer cuarteto de discípulos, el gran bajón fue la negación de Pedro. Y saben que ese fue un tema que no se tocó, ni en el domingo de resurrección a la noche cuando el Señor apareció en el aposento alto por primera vez, ni al octavo día, es decir, en el domingo siguiente, un domingo como hoy, a la noche, cuando apareció por segunda vez, no se tocó el tema. Tomás había sido restaurado de su incredulidad, pero Pedro todavía no había sido restaurado de su negación. Relata Juan que en un momento los discípulos se van a pescar. ¿Dónde? En Galilea, al norte. Entran al mar de Genesaret porque Pedro es el que toma la iniciativa y dice, voy a pescar. Ahora saben que cuando menciona a Pedro, no menciona inmediatamente ahí Juan a los acompañantes habituales, Andrés, Juan, Jacobo. Estaban Pedro, Tomás, Natanael, que seguramente es Bartolomé, los hijos de Zebedeo y dos más. Pero el que estaba pegadito a Pedro era Tomás. Tomás ya sabía lo que era ser restaurado por el Señor, perdonado, abrazado con amor. Pedro estaba con eso todavía sin resolver. Y como el encuentro del Señor, el encuentro tremendo, dramático, formidable del Señor con Pedro ocurrió en el mar de Genesaret, Pedro volvió al lugar, volvió al principio. Yo no sé si él tenía en su cabeza la idea de empezar otra vez, pero fue al lugar donde empezaron las cosas y fue a hacer lo que estaba haciendo cuando empezaron las cosas, cuando el Señor lo reclutó como su discípulo. ¿Qué estaba esperando Pedro? Creo que Pedro estaba esperando lo que finalmente ocurrió. Estaban pescando en el mar de Genesaret, no había salido nada, no habían pescado nada toda la noche, ahí tirando la red y la red salía vacía, hasta que se presenta alguien en la playa y les grita, ¿tienen algo de comer? Y Juan, el discípulo que el Señor amaba, le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro, antes de esconderse por la vergüenza de haberse negado, agarró, se puso alguna ropa porque estaba liviano de vestimenta, se tiró al agua y fue lo más rápido que pudo, nadando un poco, caminando, corriendo, hasta ver al Señor. Era desesperante la necesidad que él tenía de encontrarse con el Señor Jesucristo para ser restaurado. Los demás venían trayendo la red porque el Señor les había ordenado que tiren la red una vez más y la sacaron llena de peces grandes. Y ahí venía Tomás en la tropa trayendo la red. Esto me muestra a Tomás desde el ángulo compasivo. Por algo menciona Juan, Pedro y Tomás. Yo creo que Tomás estaba alentándolo a Pedro y le decía, Pedro, las cosas van a ir bien. Mira, yo del pozo que salí del pozo de la incredulidad. Vos vas a salir del pozo de la negación. Si en tu corazón no está el hecho de querer seguir negando, está el hecho de querer volver. Y el Señor Jesucristo le dio la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Lo llamó un poquito aparte y le dice, Pedro, ¿me amás? Pedro le dice, yo te amo, Señor. Segunda vez, Pedro, ¿me amás? Señor, sí, te amo. Por tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amás? Y Pedro dice algo maravilloso, Señor, vos sabés todas las cosas, no hay nada que no sepas.
Y una de las cosas que sabes es que te amo. Y el Señor le dice, Pedro, apacenta a mis ovejas. Pedro, sé pastor de tus hermanos. ¿A qué nivel lo restauró el Señor? Pensar que días atrás lo estaba negando con palabras horribles, pero el Señor lo restauró y lo pone al frente de la iglesia porque notaba en él, encontraba en él las cualidades, los dones para hacer esa tarea. El Señor le dice, Pedro, apacentá mis ovejas. Qué maravilloso esto. Me encanta pensar cómo Tomás, en el silencio, porque no se dice nada de él en ese pasaje, habrá festejado la restauración de su amigo Pedro. Y por último, en Hechos de los Apóstoles se menciona que estaban reunidos en el aposento alto, otra vez esperando ahora la llegada masiva del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Quiénes? Los discípulos, y entre ellos estaba ¿quién? Tomás, el que había sido incrédulo. Ahí estaba, ahora era un hombre afirmado en la fe, ahora era un hombre sólido, coherente, un hombre de Jesús, un hombre de Dios. El Señor ya se había ido al cielo y ahí estaba Tomás, junto con los demás, para emprender la tarea de la iglesia de Jesucristo, a la cual Él tanto amó. Mis hermanos, mis amigos, un domingo como hoy, el domingo posterior a la resurrección, sucedió lo que sucedió, lo que ocurrió, lo que tenía que ocurrir con Tomás. Él fue restaurado a la fe. Quiere el Señor restaurarte si estás lejos. El Señor quiere hacerlo, de hecho, pero deseo de todo corazón que le des la oportunidad a Dios, que le des la oportunidad a Jesús, para que Él pueda traerte otra vez al camino, abrazarte con todo amor. Lo mejor que podemos hacer es seguir a Cristo, es dedicar nuestra vida a Jesús. La razón de nuestra vida es Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga en este día. Y quiero orar para que si estás lejos, pegues la vuelta, como lo hizo Pedro, como lo hizo Tomás. Señor, gracias te damos por el amor tremendo, inacabable del Señor Jesucristo. Y nos exponemos en este domingo posterior al domingo de resurrección delante tuyo, para que si alguna parte de nuestra vida, algo de nosotros está lejos, tú lo traigas, nos reconvengas por medio del Espíritu Santo. Y Señor, pongamos en orden lo que a tu vista está desordenado. Trabaja en nosotros, trabaja en cada uno, y al que está lejos del todo, tráelo de vuelta. Si ha caído en la incredulidad, tráelo de vuelta, Señor, con tu amor. Te lo ruego, te lo rogamos, encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios por su palabra, que nos hace bien. Dios quiere que podamos meditar en ella toda esta semana. Y que la fe sea la que guíe nuestras decisiones, nuestras emociones, la que nos ubique y nos posicione. Para terminar, recordar simplemente la reunión que se está teniendo a través de Zoom, de la plataforma Zoom, todos los miércoles a las 20 horas, donde toda la iglesia está invitada a participar. Se manda desde el WhatsApp de la iglesia la información, donde la persona que lo recibe, si tiene la aplicación instalada en su celular, hace clic sobre el link que se manda y ya accede a la plataforma. A partir de las 20 estamos todos ahí conectados. Y un anuncio más es recordar el departamento de ayuda mutua, en el que somos varios los que estamos trabajando. Sin embargo, en este tiempo de aislamiento donde no hay permisos para circular para todos, estamos trabajando a través de Hernán,
de Pablo Schuster y de Fernando, quienes son los que van haciendo las entregas. Así que les pedimos, hermanos, por favor, encarecidamente, que si hay alguien con necesidad, nos lo haga saber. Recuerden que la ayuda mutua no es un ejercicio caritativo como hace cualquier persona de, bueno, te doy. Para nosotros como hijos de Dios, para vos y para cada uno de nosotros, es un mandato y un ejercicio espiritual que bendice la vida de nuestros hermanos y bendice nuestra vida. Así que, por favor, me escriben, yo estoy coordinando en el departamento, así que me escribe cualquiera, por favor, que esté necesitado. De todos modos, estamos en contacto permanente, así que la idea es poder suplir las necesidades de lo que vaya surgiendo. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga esta semana. El Señor viene pronto, no nos adaptemos a esta manera de pensar, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga y que tengamos una semana en victoria.